El tema de hoy, renunciar a mí mismo. Renunciar, según el diccionario, es abandonar voluntariamente algo que se posee. Y la lectura que hoy vamos a tomar es Filipenses 5:6. Él compartía la naturaleza divina, igual a Dios, hablando de Jesús. Por propio derecho, sin embargo, se despojó, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Esta lectura nos habla de Jesús. Jesús dice que Él compartía la naturaleza divina y todos sabemos que anteriormente hablábamos que Jesús es el mismo Dios. Jesús dice que siendo igual a Dios por propio derecho, sin embargo, Él se despojó de ser Dios y se convirtió semejante a nosotros. Esta lectura nos muestra que no solo nosotros debemos despojarnos y renunciar de nosotros mismos, sino que Jesús también lo hizo para que Dios se manifestara grandemente y Él nos demostrara a nosotros cómo despojarnos y renunciar de nosotros mismos. Dice que por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Renunciar a nosotros mismos es abandonarnos voluntariamente, abandonar algo que nosotros poseemos y que tal vez por derecho lo tenemos. Primero que todo, para despojarnos de nosotros mismos tenemos que tomar la decisión, porque Jesús puede quitar muchas cosas de tu vida. Él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Él puede quitar algo de tu vida que no sea para beneficio tuyo. Por ejemplo, Él puede quitar el pecado de tu vida. Él puede quitar las malas amistades de tu vida. Él puede quitar las malas personas. Él puede quitar los malos hábitos de tu vida. Pero Dios quiere que renunciemos para mostrar el compromiso que nosotros tenemos con Él. Renunciar al yo. Renunciar al me, renunciar a mí. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros vamos por la vida haciendo lo que yo quiero, haciendo lo que a mí me gusta, haciendo lo que me beneficia según yo, a mí, haciendo lo que a mí me satisface. Realmente muchas veces nosotros pensamos que hay cosas que nos convienen cuando no es así. Jesús se despojó de ser Dios y se hizo siervo. Gálatas 2:20 dice, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso lo dijo un hombre que fue pecador. Eso lo dice uno de los discípulos. Dice, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Nosotros tenemos que tener la certeza de que si nosotros queremos ser discípulos de Dios, tenemos que tomar la decisión de todos los días ir caminando en Dios y conocer un poquito de lo que Él quiere que seamos, que aprendamos día con día a nosotros despojarnos de nosotros mismos. Porque no de la noche a la mañana nosotros vamos a cambiar. No de la noche a la mañana vamos a dejar los malos hábitos o vamos a dejar nuestra vida por completo para servir a Dios. Pero realmente poquito a poquito nosotros podemos ir aprendiendo y conociendo de la vida de Dios. Dios nos ha dado el poder del dominio propio. ¿Y cuán difícil es tener dominio propio realmente? ¿Cuán difícil es decir nosotros mismos, no, yo voy a dejar eso? Porque realmente no es de la noche a la mañana y tampoco es fácil tener el dominio propio. Pero Dios nos dio el poder y eso quiere decir que nosotros podemos hacerlo. Crucificar la carne. Yo escuchaba en esas lecturas que debemos cargar con nuestra cruz, que debemos crucificarle la carne. Pero yo no entendía cómo era crucificar la carne. ¿Qué es eso? Decía yo en mi mente, pero no, tampoco lo investigaba. Crucificar la carne es obligarse. Es el tomar la decisión de decir, no, si esto me aleja de Dios, yo tengo que dejarlo.
Y más adelante vamos a hablar de los hábitos que nosotros tenemos que nos aleja de Dios. Y realmente crucificar la carne no es, sí es difícil, pero yo siento que el sacrificio que Dios hizo por nosotros es aún más grande que lo que nosotros debemos de hacer para acercarnos a Jesús. Muchas veces lo que debes crucificar en tu carne es una cosa como el chisme, como el orgullo, como el ego, es como tus amigos, dejar esos malos amigos, esas personas. Y no quiere decir que tú no las vas a querer o que las vas a discriminar o que las vas a odiar. Simplemente el hecho de que tú seas diferente y tú quieras vivir para Cristo, quiere decir que a tus amigos, que tal vez ellos no están cerca de Dios, tú vas a venir y les vas a hablar de Dios. No quiere decir que los vas a dejar o que los vas a odiar. Al contrario, los vas a amar y les vas a enseñar lo que tú has aprendido en el camino de Dios. Yo escuchaba un pastor que decía, alguien vino a mí y me dijo, pastor, este domingo me encontré a alguien en la iglesia y que tenía yo 20 años trabajando con esa persona y nunca la había visto en la iglesia y me dijo, oye, yo no sabía que tú eras cristiano. Y yo me puse a reflexionar sobre eso. ¿Qué demostramos nosotros que somos realmente ante los demás? Porque muchas veces hay mucha hipocresía en nosotros realmente y humillarnos a nosotros mismos, ser humildes es difícil, pero tenemos que aprender a ser la misma persona en todos nuestros entornos, que si nosotros queremos vivir en la vida de Dios, seamos las mismas personas que somos en la iglesia, en la calle, en el colegio, en tu trabajo, a que se nos note que Dios está con nosotros. Y yo en la mañana no sabía de qué les iba a hablar ahora y yo le pedí al Señor que me iluminara. Y realmente creo que este es el tema que más tiempo me ha llevado a preparar por la inmensidad de cosas que debemos aprender. Dominio propio, tomar la decisión, humillarnos a nosotros mismos, tener humildad a hacer la voluntad de Dios. Dios nos engrandece. Él nos pone en lugar de privilegio. Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento Él los levante. Él no dice que se humillen ante su hermano. Él no dice que se humillen ante otra persona. Él dice que se humillen ante Dios, que seamos humildes ante Dios, porque Él nos va a engrandecer. Dice, seamos hombres y mujeres de fe. La fe es un elemento muy importante y más adelante vamos a ver unos ejemplos de personas que tuvieron fe y pudieron renunciar a sus propias fuerzas, pudieron renunciar a sí mismas, vivir la vida como Jesús la vive. Qué difícil es muchas veces estar en el camino de Dios y ni siquiera saber cómo vivía su vida Jesús. Vivir la vida como Jesús la vive. Muchas veces nosotros queremos vivir la vida como nosotros queremos. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece mejor. Renunciar por amor, vivir la vida como Jesús la vive. Tenemos que cambiar hábitos, porque de eso se trata. Yo sé que muchos jóvenes en este momento se desvelan y han cambiado su horario de sueño y duermen de día. Jesús se levantaba de madrugada a orar. Si ustedes leen la Biblia, Jesús se levantaba de madrugada a orar. Y si nosotros queremos vivir nuestra vida conforme a Jesús, tenemos que cambiar el desvelarnos por levantarnos de madrugada a orar. Tal vez no 1 hora, pero con 5 minutos de tu día que tú le entregues a Dios, tu día cambia por completo. Y tenemos que tener la certeza de eso, tenemos que tener la fe de eso. Cambiar un hábito pequeño te va a hacer una muy diferente persona, una persona más disciplinada, una persona más conforme al corazón de Dios. Cambiar la pereza por el trabajo, cambiar la pereza por aprender, por hacer ejercicio, cambiar el comer mal por comer bien.
por cuidarnos. Y muchas veces pensamos que esas cosas no están relacionadas con la vida de Dios, cuando sí están relacionadas. Nosotros somos templo y morada de Dios. Y si queremos cuidar nuestro interior, también debemos cuidar nuestro exterior. Y comer bien nos va a hacer tener más energías en el día, ser diferentes personas. Si hablamos mal, tratar de hablar bien. Si maldecimos, tratar de bendecir. Esas son las cosas pequeñas que podemos cambiar y que nos va a hacer tener un poquito más la vida como Dios la vivía, vivir la vida como Él la vivía. En vez de tener malos pensamientos, tratar de tener pensamientos positivos, cambiar el temor por la fe, tener la confianza en Jesús. Vivir los hábitos que tenía Jesús, es lo que yo les decía. Y vamos a ver qué hábitos tenía Jesús. Primero, orar. Y orar no es solamente hincarnos y decir unas palabras. Orar es pasar tiempo con Dios. Nosotros queremos estar en el camino de Dios y queremos vivir la vida de Dios y queremos las bendiciones de Dios, pero ni siquiera queremos pasar tiempo con Dios. ¿Cómo nosotros queremos ir al cielo y vivir la vida eterna con Dios si no pasamos tiempo con Dios? Orar no solamente es hincarse y decirle unas palabras a Dios. Tú puedes orar de diferentes maneras. Tú puedes orar mientras haces una actividad, mientras sales a caminar, platicar con Dios en tu intimidad, que el momento sea bonito, mientras tú tomas un café. Porque Dios es tu amigo y tú tienes que convivir con Él como tu amigo, como tu padre, como tu hermano, porque realmente eso es. Él quiere que estemos tan cerquita de Él, que tengamos la dicha de hablarle así como yo les hablo a ustedes. Con gracia, con amor, que el momento que pases con Dios, el momento de oración, sea un momento que te fortalezca, que te edifique, que tú te sientas bien, que te sientas feliz. Porque el momento de orar no solamente es un momento de sacrificio, sino es un momento de comunión con Dios. Si tú no sabes cómo orar, hincado y cómo humillarte, hazlo tomando algo. Hazlo como que hablaras con tu amigo, cuéntale tus problemas, agradécele por lo que todos los días te da. Eso es orar. Jesús oraba. Él pasaba tiempo con su Padre Dios. La Biblia lo dice. 2. Estudiar la Biblia, tener la disciplina de estudiar la Biblia. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo hacía cuando predicaba. Él citaba la Biblia. Y la palabra dice, llegó a Nazaret, Lucas 4:16 dice, llegó a Nazaret y el sábado fue a la sinagoga, como era de costumbre, así como nosotros vamos a la misa, los que van a los cultos o a cualquier reunión cristiana. Jesús iba todos los sábados, dice, él fue el sábado como era de costumbre, se puso de pie para hacer la lectura. Más adelante dice que él leía el libro de Isaías. Vivir la vida con Dios como Jesús la vivía es también tener el estudio de la Biblia. Número 3, ser guiado por el Espíritu Santo, dejar de obedecer la carne. Hechos 16. Quiero leerles una parte donde los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Hechos 16:6. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade. Todas esas palabras extrañas son ciudades, lugares, donde ellos iban a predicar, pero el Espíritu Santo no los estaba guiando ahí. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar, nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Muchas veces nosotros tomamos decisiones en la vida pensando
que Dios nos está guiando. Muchas veces cometemos errores. Y los errores que cometemos no es porque Dios quiera que nosotros lo cometamos. Muchas veces es porque tomamos decisiones sin que el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y aprender a escuchar al Espíritu Santo es toda la vida caminando con Dios, leyendo la palabra, orando, estando en comunión con Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te guía, no te vas a equivocar. Muchas veces cometemos errores de comprar cosas que no necesitamos. Cometemos errores de tener algún novio o una novia que no debía estar en nuestras vidas. Muchas veces, siempre cuando nosotros somos hijos de Dios y cometemos un error, el Espíritu Santo nos guía y nos saca de ahí, de donde nosotros mismos nos hemos metido. Porque la bendición que Dios tiene para nosotros cuando el Espíritu Santo nos guía es más grande de lo que nosotros elegimos en nuestra vida. Tener comunión con cristianos es otro hábito que nosotros debemos abarcar en la vida de Dios. No quiere decir que tú no te vas a juntar con personas que no son cristianas, que no aman a Dios. Al contrario, tú debes juntarte con esas personas para contagiarles ese amor por Dios, esa alegría por el Señor, ese gozo para enseñarles lo que tú has aprendido. Pero cuando tú te juntas con cristianos, con gente muy espiritual, a ti se te pega también. Y yo siempre escuchaba, yo decía que mi mamá, siempre escuchaba de parte de mi mamá cuando ella me decía que el que se junta con lobos a aullar aprende. Y el que tiene malas juntas se hace malo también. Y yo siempre decía, ay, mi mamá, ¿por qué me dice eso? Pero yo sola he aprendido después de que como cuando uno primero quiere caerse va a aprender, ¿va? Entonces, cuando yo voy caminando por la vida, yo he aprendido que lo que ella me dice tiene razón de diferente manera. Todos andamos energía, si lo vemos así, todos somos energía. Y algunas personas, cuando tú te juntas con con otras personas, la energía de esa persona puede contaminarte a ti. Y depende cómo tú estés también para recibir esas energías. Júntate con personas muy espirituales, con personas cristianas, con personas que están muy metidas en las cosas de Dios y vas a ver cómo tú aprendes esas cosas. Al igual, júntate con personas que andan en cosas malas y también vas a aprender esas cosas. Y yo lo he aprendido a la mala, yo lo he aprendido caminando en esta vida. Porque tal vez si le hubiera hecho caso a lo que mi mamá decía, muchas cosas no hubieran pasado en mi vida. Pero esos errores también hay que aprender de ellos y hay que aprender de esas cosas. Realmente, con que nosotros nos juntemos, van a ser parte de nuestro entorno. Y cuando tu vida empieza a cambiar, cuando tú empiezas a dejar el yo para que Cristo vive en ti, también tu entorno cambia. Y eso debemos aprenderlo. Cuando tú empiezas a vestirte diferente y alguien te mira con una falda a los tobillos, a los muchachos, con una Biblia bajo el brazo, con un saco, vestidos bien, mucha gente se va a alejar. Y tenemos que tener presente eso. Mucha gente se va a ir. Porque tu entorno va a cambiar. Porque cuando Dios te cambia a ti, tu entorno también cambia. El Señor está cambiando tu vida por completo. Y tienes que tener la certeza de eso. Predicar el Evangelio también tiene que ser un hábito en nuestra vida. Y no necesariamente como yo lo hago. Muchas veces con darle una sonrisa a la persona que tienes al lado, con hablarle de Dios, con darle una palabra de fe, de aliento. Muchas veces con andar tú alegre, tú transmites al Señor. Con andar tu paz, tú das esa paz al que está a tu lado. Porque tú también contagias de lo que tú andas en ti. Y tenemos que vivir nuestra vida de la manera en que Jesús vivía la suya. Vivir los hábitos que tenía Jesús. Cuando Dios te señala para algo, el deseo que Dios tiene contigo no se parece al tuyo. Y qué difícil cuando nosotros queremos algo, pero Dios sabe
que no es para nosotros. La fe es alinearse a lo que Dios quiere para ti. Es que muchas veces nosotros confundimos fe con positivismo. El positivismo es cuando uno dice que el positivismo son cosas buenas para tu vida, pero la fe es lo que Dios quiere para ti. O sea, tú tienes que entender que tú tienes que tener fe, pero en lo que Dios quiere para ti. Porque tú puedes llevar muchos años pidiendo por algo y teniendo fe de que el Señor te lo va a dar, pero tal vez Dios no te lo da porque eso no es lo que Él desea para ti. Nosotros tenemos que aprender, como hijos de Dios, que lo que nosotros deseamos muchas veces no va a ser así. Porque muchas veces en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestro futuro, no ponemos a Dios. Muchas veces nosotros decimos, yo voy a hacer esto y voy a viajar a tal lugar y voy a hacer lo otro y voy a comprar esto y voy a vivir esto, pero Dios no está por ningún lado. Y ahí no es donde Dios te quiere guiar. Y tenemos que entender eso. ¿Y cuán difícil es tener eso? Como testimonio, yo les quiero contar que hace unos meses mi corazón anhelaba algo que cambiaba el rumbo de mi vida. Y el Señor me dijo que eso que yo anhelaba me iba a cambiar la vida por completo. Y Él me puso a decidir. Él me dijo que tenía que cortar eso, si yo quería eso o a Él. Y muchas veces lo que nosotros anhelamos tal vez nos va a llevar al fracaso, tal vez nos va a llevar a un pecado del que no vamos a poder salir, tal vez nos va a llevar a una destrucción de nosotros mismos. Porque no confiamos en que lo que Dios tiene para nosotros es más grande que lo que nosotros anhelamos para nosotros. El deseo de Dios para nuestra vida es más grande que lo que yo quiero para mi vida. Y tenemos que tener la certeza de eso. Cuando Dios te señala para algo, el deseo que Dios tiene para contigo no se parece al tuyo, pero la fe es alinearte a lo que Dios quiere para ti. La fe es renunciar a tus deseos, ¿sí? Tal vez tú deseas algo que te va a destruir. La fe es renunciar a tus deseos, a lo que a ti te complace para aceptar lo que Dios tiene para ti, lo que a Dios le complace. Y eso es renunciar a nosotros mismos. Dejar de pensar en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me complace, para pensar en lo que Dios quiere, en lo que a Él le gusta, en lo que a Él lo complace, en lo que a Él lo hace feliz, en lo que a Él lo hace que tú le agradas. Dios quiere que tú le agrades, porque Él nos ama, porque Él ama al pecador y detesta el pecado, y por eso Él quiere que Él viva en nosotros y ya no nosotros. Renunciar a nosotros mismos para que Cristo viva en mí. Y muchas veces eso es muy difícil. Dejar de vestirnos como nosotros queremos vestirnos es muy difícil. Dejar de chismear porque nosotros queremos chismear es muy difícil. Dejar a nuestros amigos porque nosotros creemos que se nos acaba el mundo sin nuestros amigos, eso es muy difícil, pero Dios tiene mejores amigos, mejores cosas, mejores novios, mejores esposos, una mejor vida para ti de la que tú te hayas imaginado alguna vez, pero tenemos que dejar que Él viva en nosotros. La bendición viene cuando tú sueltas ese flotador que no te deja ir a lo profundo. Y más adelante te voy a explicar qué es lo profundo. La fe es renunciar a tus deseos, a lo que a ti te complace para que Dios haga en ti lo que Él quiera. Cuando Dios te pide que tú le entregues algo, es porque de ahí viene la bendición. Y hay cosas que no corresponden al nuevo diseño de tu vida. Y tú sabes que tienes que renunciar a eso. Cuando tú empiezas en el camino de Dios, tú sabes que hay cosas que no deben estar en tu vida. Y sabes que debes renunciar. Tú sabes que está mal lo que haces. Y sabes que debes cambiar eso. Pero muchas veces es difícil. Pero el Señor nos ha dado el dominio propio para que podamos hacer lo mismo que Él hizo, despojarnos de nosotros mismos. Él dejó de ser Dios. Se hizo hombre.
semejante a nosotros. Claro, Él siendo hombre era Dios, pero Él aquí no vino y dijo, aquí vengo yo y yo soy Dios. Él aquí vino como el hijo de un carpintero. Él no decía, yo soy el hijo de Dios. Él dejaba que otros hablaran de Él. Y así debemos hacer nosotros. Dejar que otros hablen de nosotros. Y no venir aquí a exaltarnos o a decir, no, yo soy fulanito. Y a despojarnos de ese ego, a despojarnos de esa altanería, a despojarnos de lo que nos aleja de Dios. El valor tuyo se dispara cuando Dios te tiene. Y es que yo no sé si lo has notado, pero cuando tú dejas el pecado, cuando tú dejas lo que te hacía daño, esas cosas quieren volver a tu vida porque el valor tuyo se disparó. Y tenemos que ser valorados, somos hijos de Dios, tenemos que creer lo que somos realmente, no andar con cualquiera, no caminar con cualquiera, porque tenemos que saber el valor que tenemos nosotros. Muchas veces nos menospreciamos cuando nosotros somos grandes ante los ojos de Dios. Cuando nosotros tenemos uno que sí nos valora y que sí nos va a tratar con el valor que nosotros nos merecemos. Pero muchas veces nos menospreciamos. Muchas veces creemos que ni siquiera merecemos a Dios. Y tenemos que saber que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo que hiciste ayer, de lo que haces hoy, de lo que vas a hacer mañana. Dios te ama y Dios quiere que dejes eso que no te deja avanzar a ti. Eso es despojarnos de nosotros mismos. Cuando Dios te pide que le entregues algo, de ahí viene la bendición. Y hay cosas que no corresponden al nuevo diseño de Dios, entonces se empiezan a alejar. Se empiezan a ir tus amigos, se empiezan a ir los que estaban contigo, porque tal vez ellos no miraban tu valor, ellos solo miraban lo que querían ver. Debemos renunciar a nosotros mismos. Lo que es de Dios va a permanecer. Muchas veces tenemos que hacernos los difíciles. Y cuando tú tengas un novio o una novia y tú creas que no va con el plan de Dios, invítalo a la iglesia. Y si miras que él quiere seguir a Dios, bien. Y si no, adiosito. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios va a mandar para ti, aunque tú le huyas, va a permanecer. La bendición que Dios va a mandar para ti, aunque tú digas, no, ese no es, yo quería otro, eso va a permanecer. Porque por muy difícil que tú te hagas, lo que es de Dios, permanece. Y no te acerques al fuego porque quema. Tenemos que aprender que si hemos salido de un lugar, no tratemos de volver, no volvamos a ser las viejas personas que ya éramos. Si dejamos un pecado, no volvamos allí, porque realmente somos humanos y podemos volver a caer. Y el Señor nos dice que no nos acerquemos, no volver a lo que te hace pecar. La relación de Dios contigo es permanente y tenemos que saber que todo lo que hay en esta tierra pasa, pero que Dios nunca va a pasar, que la relación con Él es más allá de esta vida. Tenemos que entender eso, no volver a lo que te hace pecar. Cuando Dios trabaja contigo, todo lo que está a tu alrededor se alinea contigo. Cuando tú eres diferente, las cosas de tu alrededor cambian. Y esos cambios muchas veces nos asustan, pero tenemos que saber que todo lo que Dios hace es para bien de sus hijos. No te aferres a amigos, no te aferres a pecado, no te aferres a ropa, no te aferres a nada de las cosas que te complacen, para que le agrades a Dios. Realmente tenemos que tener hogares maravillosos, tenemos que estar alegres, tenemos que compartir ese gozo, ese anhelo por el Señor. Tenemos que cuando la gente se junta con nosotros, lo que sienta sea el Espíritu Santo habitando en nosotros. Ese tiene que ser el sentimiento. Porque Dios quiere contigo una relación de amor. Dios quiere contigo una relación de amor y tenemos que saber eso. Permítanme un segundo. Tenemos que comprender que Dios quiere con nosotros una relación de amor, porque Él murió en la cruz por nosotros, Él se despojó por nosotros, Él vino aquí por nosotros.
¿Qué hacemos nosotros por Él? Una relación de amor. Dar todo por Él como Él lo dio por mí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dar todo por el Señor como Él lo dio por nosotros. Vivir en Cristo. Para vivir en Cristo tenemos que amar la santidad y aborrecer el pecado. Nuestro interés debe ser por el bienestar de los demás, por el bienestar de mi hermano. Eso debe ser vivir en Cristo. Que yo realmente me importe cómo está espiritualmente mi hermano. Y si no está llegando al lugar donde se reúnen, ir a visitarlo. Si no está orando, orar por él, acompañarlo, decirle, hagamos un día para orar, ayunar con el hermano o ayunar por el hermano porque eso es vivir en Cristo, interés por el bienestar de los demás. Comportamiento genuino en todo lugar. Muchas veces nosotros nos comportamos de una manera en la casa, de una manera en la iglesia, de una manera en la escuela, de otra manera en la calle. Nosotros tenemos que ser genuinos. Nosotros no tenemos que tener disfraz, que tener máscara. Tenemos que ser la misma persona aquí y allá, en todo lugar. Que se nos note que el Espíritu Santo está con nosotros. Esos debemos ser nosotros. Verdaderos adoradores. Adorar a Dios es decirle todo lo lindo que Él es. Adorar a Dios es como cuando tú tienes un novio y lo único que dices, ay, qué bonitos ojos, qué bonitas manos, qué guapo, qué alto. Así tenemos que ser con el Señor, decirle, Rey de reyes, Señor de señores, amor de los amores, qué grande eres. Decirle todo lo bonito que Él es. Eso es adorar, alabar a Dios de verdad. Y tenemos que ser verdaderos adoradores. No de esos que solamente adoran el domingo. Tenemos que ser adoradores en todo momento, en todo tiempo. Alguien que vive en Cristo es misericordioso y tiene compasión. Tenemos que tener compasión y misericordia de aquellos que nos hacen daño, de aquellos que nos lastiman, de aquellos que muchas veces destruyen nuestra vida y tenemos que perdonarlos porque el Señor nos manda a perdonar. Que el débil diga siempre, fuerte soy. Yo les hablaba de los flotadores. ¿Quiénes son los flotadores? Pongámoslo así. La profundidad es la armonía con Dios. Digamos que estamos en el mar. La profundidad es la armonía con Dios. Es algo que no es tan fácil de alcanzar. Es llegar a esa conexión con Dios y estar en el lugar donde la paz reina, la paz de Dios reina. La superficie es la vida en este mundo. Y los flotadores son las cosas malas que a nosotros nos detienen para llegar a la comunión con Dios. Cuando tú estás en la superficie y tú tienes flotadores, hablando realmente, ¿verdad? Tú no puedes hundirte. Por más que tú luches y trates, tú no puedes hundirte. Los flotadores de nuestra vida muchas veces son los malos hábitos. Muchas veces son el pecado, las malas compañías, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que tú no quieres dejar hoy en esta vida, porque tú crees que se te acaba el mundo si tú dejas tus malos amigos, si tú dejas de vestirte mal, si tú dejas de decir malas palabras, o sea, todo lo que tú crees que se va a ir, eso es lo que no te deja estar en comunión con Dios. Todas esas cosas malas que a ti te atrapan, esos son tus flotadores, lo que no te deja ir a la profundidad, a estar con Dios. Y por más que luches, si tú no sueltas ese mal hábito, ese mal amigo, si tú no sueltas ese pecado, nunca vas a poder estar en la comunión con Dios, porque Dios te quiere dar mucho. Pero si tú no lo sueltas, nunca vas a poder estar en perfecta comunión con Dios. Cuando no soltamos los flotadores, nos quedamos en la superficie. Y hay muchas veces donde las olas vienen a nosotros. Y tenemos que saber que si viene una ola y tú tratas de sacarla por encima, tú te vas a caer. Y la ola te va a arrastrar. Y el mar te va a arrastrar. ¿Qué debemos hacer nosotros? Las olas son la tempestad. Las olas son los problemas. Las olas son las dificultades que atravesamos en la vida. Dios quiere que tú hoy sueltes
esos malos hábitos, sueltes ese pecado, sueltes esa mala compañía, sueltes esos malos pensamientos que a ti no te dejan estar en comunión con Dios, para que tú puedas ir a la profundidad, para que tú puedas estar. ¿Qué hay en la profundidad? Tranquilidad, paz, confianza. Eso es lo que tú vas a tener cuando tú vas a la comunión con Dios. Suelta las cosas que no te dejan estar con Dios. Suelta las cosas que no te dejan tener una armonía con Dios, una conexión, que no te dejan ser amigo de Dios. Suelta esas cosas para que ya no vivas tú, más Cristo viva en ti hoy. Déjate ir a la profundidad y encontrar esa paz que nos tiene tan bien cuando estamos en la comunión con Dios. Y yo quiero que, si tú estás escuchando, no importa la hora que sea, no importa el momento en el que estás, no importa dónde estás, quiero que cierres los ojos un momento y que te concentres un segundo, y que no importa qué tan pecador tú hoy eres, yo sé que Dios te ama y Él quiere que mueras tú para que Cristo viva en ti, que tu hombre viejo se renueve para que Cristo viva en ti. Y quiero que repitas en tu mente esto. Que el débil diga hoy, fuerte soy. Y con los ojos cerrados, nada en este mundo me detendrá. Porque estás conmigo, Dios, lo puedo, porque estás conmigo, libre soy. Porque estás conmigo, Dios, soy fuerte, porque estás conmigo, libre soy. Y tienes que creer que si Dios está contigo en tu debilidad, Él va a darte fuerza, Él va a darte fortaleza. Y tienes que tener la certeza de que el morir en Cristo es ganancia. Y que todo lo que a ti hoy te falte, si tú confías en Dios, Él te lo va a dar. Él va a suplir tus necesidades y Él te va a llenar con su amor y con su misericordia. Búscalo, busca a Dios. Busca a Dios en lo secreto, en lo profundo, en lo oculto, en donde nadie lo busca, en el silencio de tu cuarto, o sal a caminar y habla con Él como que estuviera ahí, porque Él está ahí. Pero tenemos que creer, tenemos que buscarlo, tenemos que saberlo.